Conocemos la historia. Se ha convertido en un mito, en la vara de medir del horror religioso. Hablo de Anneliese Michel, la joven alemana cuyas fotografías esqueléticas y cuyos audios de tormento definieron una generación de terror cinematográfico. Ella es el rostro de la posesión moderna, la víctima canonizada que murió en el fango de la negligencia y la fe ciega. Pero hay algo crucial que la mayoría olvida. Anneliese, trágicamente, es solo el prólogo. La brutalidad, amigos míos, no se mide únicamente por el cese de la vida. Se mide por la duración del sufrimiento, por la abyección del entorno, por la indiferencia institucional que sella el destino de la víctima. Anneliese, a pesar de su martirio, tuvo un juicio, una condena. Los casos que vamos a desentrañar hoy ocurrieron en la sombra, a menudo disfrazados de milagro o sepultados bajo pilas de archivos eclesiásticos. Son historias donde el concepto de exorcismo se convierte en una licencia para la tortura física y el escarnio público, superando por mucho la penumbra de Klingenberg. Preparen su espíritu, porque vamos a descender al abismo donde la fe se pudre y el diablo, si es que existe, se ríe no por haber tomado un alma, sino por haber convencido a los hombres de que eran sus verdugos. Este es el relato de 4 casos de exorcismo que hicieron del infierno una experiencia terrenal aún más palpable que la de Anneliese Michel. El primero de nuestros descensos nos lleva al sur de África, en 1906, a un internado misionero anglicano. Imaginen un lugar de estricta disciplina, rodeado por la calma engañosa de la naturaleza, donde una joven novicia de 16 años, Clara Germana Selle, era considerada un ejemplo de piedad. Clara no era un alma problemática, era, hasta esa fatídica primavera, la imagen de la virtud. Pero la virtud se quebró. El primer síntoma fue escalofriante por su simplicidad. Clara dejó de tolerar cualquier objeto bendecido. La simple visión de un rosario le provocaba convulsiones que la postraban. Lo que siguió fue una escalada que superó toda ficción. Los informes de la época, escritos por las hermanas y los sacerdotes que la atendían, describen una fuerza física imposible para su pequeño cuerpo. Clara levitaba, no en un sentido místico y etéreo, sino en un acto físico y violento, suspendida a varios pies del suelo. Testigos juraron haberla visto adherida al techo, luchando contra fuerzas invisibles, mientras su voz se transformaba en un coro gutural de lenguas desconocidas. Hablaba fluidamente francés, alemán y polaco, idiomas que nunca había estudiado. Lo que hace este caso infinitamente más brutal que el de Anneliese es el espectáculo público del tormento. El exorcismo no fue una ceremonia privada y clandestina. Fue una batalla diaria, llevada a cabo por el padre Erasmus y otros clérigos, ante una congregación aterrada de otras novicias y misioneros. El sufrimiento de Clara se convirtió en un circo religioso. Los demonios que supuestamente la poseían, se dice que eran al menos 2, uno que se identificaba como un súcubo y otro como un espíritu de odio. No solo la torturaban psicológicamente, sino que la obligaban a cometer actos de ignominia pública. En un momento documentado, y cito los registros del convento, Clara mordió una Biblia con ferocidad animal, desgarrándola con sus dientes, y escupió violentamente sobre las hostias consagradas. Piensen en el horror que supone ser obligada a profanar lo más sagrado, no en privado, sino ante la mirada condenatoria de toda su comunidad. La brutalidad aquí reside en la violación espiritual absoluta y en la humillación total. Anneliese fue humillada en su enfermedad, Clara fue humillada en su fe. El exorcismo de Clara duró 3 días ininterrumpidos de tormento físico y mental. El hedor a azufre y la baja temperatura de su celda se volvieron crónicos, según los testigos. Aunque el ritual culminó con éxito aparente, con Clara regresando a la normalidad exhausta pero viva,
El costo para su alma y su reputación fue irreparable. Ella fue marcada. Sobrevivió, sí, pero llevó consigo la cicatriz de haber sido, por un breve y terrible tiempo, el recipiente del mal puro ante los ojos de Dios y del hombre. Si el caso de Clara Germana fue un espectáculo íntimo de terror, el siguiente que analizaremos fue un incendio que consumió a una ciudad entera, demostrando que la posesión puede ser una herramienta política y que la tortura puede ser institucionalizada hasta el punto de la hoguera. Retrocedamos a 1634, a la Francia barroca de Luis XIII. Hablemos del caso de Loudun. Loudun no es un caso de una sola víctima, sino de cientos. En el convento de las Ursulinas de Loudun, una epidemia de posesión se desató. Las monjas, una por una, comenzaron a experimentar convulsiones, a hablar obscenidades en latín y a exhibir una lascivia que chocaba violentamente con sus votos de castidad. Las descripciones de su comportamiento son impactantes. Contorsiones antinaturales, gritos que simulaban orgasmos y blasfemias inimaginables. El demonio, o los demonios, tenían un nombre: Urbain Grandier. Grandier no era un monje cualquiera. Era un sacerdote carismático, apuesto, un libertino notorio y, crucialmente, un enemigo político del cardenal Richelieu, la figura más poderosa de Francia. Las monjas, durante sus trances, lo señalaron directamente, describiéndolo como el hechicero que las había enviado a demonios. Aquí, la brutalidad adquiere una dimensión sistémica. El exorcismo se convirtió en una herramienta de la Inquisición, no para salvar almas, sino para destruir a un enemigo del Estado. Los rituales duraron años, sí, años. Imaginen la agonía de estas mujeres, sometidas a ceremonias diarias, obligadas a mantener la farsa o, si estaban realmente enfermas, privadas de cualquier tratamiento médico real. Los exorcistas, sintiéndose investidos de autoridad suprema, sometieron a las monjas a pruebas que hoy calificaríamos de tortura medieval. Para obligar a los demonios a hablar, se emplearon métodos de privación y se usaron purgas físicas que casi las matan. Pero el horror de Loudun culmina con Grandier. Para la Inquisición, la confesión del demonio a través de la víctima no era suficiente. Se necesitaba una prueba física de la brujería. Grandier fue capturado, juzgado y sometido a la tortura de la bota y otras vejaciones para obtener una confesión. Cuando no la obtuvieron, decidieron forzar su prueba final: el fuego. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue llevado a la hoguera. Antes de ser quemado vivo, los exorcistas, buscando la confirmación final de su victoria, le clavaron un clavo en el talón que, según la leyenda, era la señal de que el demonio había abandonado su cuerpo. ¿Por qué es esto peor que Anneliese? Porque en Loudun, la fe no solo permitió el sufrimiento, sino que lo generó, lo prolongó durante años y lo concluyó con la muerte más espantosa infligida por la mano del hombre, todo bajo la bandera de la salvación. Loudun es la posesión como arma de Estado, donde las víctimas, las monjas, fueron abusadas, y el acusado, Grandier, fue incinerado por una histeria que duró casi una década. Saltamos del siglo XVII a la Inglaterra de 1974. Dejamos los grandes dramas eclesiásticos para adentrarnos en la sordidez de un hogar de clase media. Este es el caso de Michael Taylor, y su brutalidad reside en el absoluto fracaso de la Iglesia para reconocer sus límites y la devastación que puede causar una intervención tardía e inadecuada. Michael Taylor era un hombre casado y padre de familia de Ossett, Wakefield. Un hombre común, cuya vida se convirtió en un infierno cuando, al unirse a un grupo de oración local, comenzó a exhibir un comportamiento perturbador: rabietas, uso de lenguaje soez y, más tarde, violentos ataques contra su esposa. Lo que empezó como una crisis psicológica o marital fue rápidamente diagnosticado por los líderes de su grupo religioso
como posesión demoníaca. El 5 de octubre de 1974, la Iglesia Anglicana, después de meses de deterioro físico y mental de Taylor, decidió realizar un exorcismo. Y no fue un ritual breve. Fue una maratón de 8 horas de terror, llevada a cabo por el reverendo Peter Vincent y otros ministros. Los testigos describieron un pandemonium. Durante la ceremonia, Taylor, supuestamente, manifestó al menos 40 entidades demoníacas diferentes. Había gritos, vómitos, blasfemias y, sobre todo, una violencia física descontrolada. Los sacerdotes, agotados después de casi un día entero de lucha, estaban convencidos de que habían expulsado a la mayoría de las fuerzas oscuras, lujuria, odio, ira, pero cometieron un error fatídico. Al finalizar el ritual, creyeron haber ganado. Le dijeron a Michael que estaba limpio, pero que la entidad más poderosa, Satán mismo, aún residía en él y que debía combatirlo con la oración. Michael Taylor fue enviado a casa. Estaba exhausto, desorientado, y en su mente la batalla no había terminado, solo había sido pospuesta. Horas después de su liberación, la tragedia se desató. La esposa de Michael, Christine, se encontró con él en la sala, cubierto de sangre. Había asesinado brutalmente al perro de la familia y luego, en un frenesí, atacó y mutiló a Christine hasta matarla. La brutalidad de este caso no es la muerte en sí, sino la secuencia directa de eventos. Anneliese murió de inanición inducida por la creencia. Michael Taylor, liberado a medias de un ritual que duró un día entero, fue enviado directamente a matar. El exorcismo, en lugar de salvarlo o ayudarlo, actuó como el catalizador inmediato de un crimen atroz. La negligencia aquí es de un calibre devastador. Someter a un hombre a un trauma físico y psicológico extremo, convencerlo de que la entidad más maligna aún reside en su interior, y luego soltarlo en la noche sin supervisión psiquiátrica o policial. El caso Taylor expuso la peligrosa frontera entre la fe, la enfermedad mental y la violencia doméstica, una frontera que la Iglesia cruzó con consecuencias catastróficas. Fue la brutalidad de la irresponsabilidad, culminando en un asesinato tan espantoso, que la policía se vio obligada a investigar no solo al hombre, sino al ritual que lo había precedido. Hemos llegado al punto más oscuro, el más reciente, y quizás el más desesperanzador. Nos movemos a la pequeña y aislada comunidad de Waigwera, Nueva Zelanda, en 2007. Este caso es la destilación de la brutalidad amateur, una prueba de que la fe sin estructura puede degenerar en un asesinato ritual, lejos de cualquier mirada eclesiástica o médica. Hablamos del martirio de Janet Moses. Janet Moses era una joven maorí de 22 años, madre de 2 hijos pequeños. Después de asistir al funeral de un pariente, comenzó a actuar de manera extraña. Mostraba signos de paranoia, se reía incontrolablemente en momentos inapropiados y, según su familia, parecía estar poseída por un espíritu maligno. Janet no fue llevada a la iglesia o a un hospital. Fue llevada de vuelta a la casa de su familia, donde sus parientes decidieron realizar un makutu, o un rito de exorcismo tribal maorí, sin ningún entrenamiento formal o supervisión. Lo que sucedió en los días siguientes supera cualquier relato de Anneliese Michel. Fue una tortura ininterrumpida y progresiva, infligida por aquellos que supuestamente la amaban y querían salvarla. Durante días, a Janet se le prohibió comer y beber, tal como en el caso de Anneliese, pero su tormento físico fue mucho más directo y violento. La familia, creyendo que el demonio se resistía a abandonar su cuerpo, decidió usar agua como elemento purificador. La metieron a la fuerza en una bañera llena, y luego la arrastraron fuera y le arrojaron cubos de agua fría sobre la cabeza. La brutalidad se intensificó. Cuando Janet resistía, se la inmovilizaba. Cuando gritaba, se la silenciaba.
Durante las siguientes horas, la familia la obligó a beber agua sin parar en un intento de purgar el espíritu. Este proceso, conocido médicamente como intoxicación hídrica, es increíblemente peligroso. Las descripciones forenses son nauseabundas. Janet, hinchada, con los ojos vidriosos, fue sometida a la inmersión repetida y forzada. El sufrimiento no era una consecuencia no intencionada del ritual, como pudo haberlo sido con Anneliese. El sufrimiento era el ritual mismo. Fue mantenida en la oscuridad, rodeada por parientes aterrorizados y en pánico. El 4 de octubre de 2007, Janet Moses murió. Su muerte no fue por inanición lenta, sino por edema cerebral agudo causado por el exceso de agua y la falta de sales vitales, exacerbado por la negligencia de su familia, que la mantuvo sumergida o forzándola a beber hasta el colapso. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Janet muerta, con sus ojos vendados y la casa en un estado de caos ritualístico. La familia, en lugar de lamentar su muerte, seguía convencida de que el espíritu maligno había huido y que Janet estaba simplemente descansando. ¿Por qué este es el más brutal? Porque expone la vulnerabilidad de las víctimas en la modernidad, donde la falta de conocimiento médico y la creencia ciega convergen para crear una cámara de tortura íntima. No fue un sacerdote profesional, sino la propia familia, actuando por amor y terror, la que la mató en el transcurso de días de abuso físico directo. Janet no murió por un exorcismo fallido, sino por ser sometida a un ahogamiento ritual y forzado. Su cuerpo fue violado por aquellos que juraron protegerla, en un intento desesperado que culminó en homicidio. Hemos navegado por un espectro de horror que va desde la humillación pública de Clara Germana, pasando por la masacre política de Loudoun, la irresponsabilidad homicida de Michael Taylor, hasta el ahogamiento ritual de Janet Moses. Todos estos casos, incluido el de Anneliese Michel, nos obligan a confrontar una verdad incómoda. La línea que separa la fe del fanatismo es delgada, y a menudo, la brutalidad no viene del demonio, sino del intento desesperado, y a veces sádico, de expulsarlo. La lección de estas tragedias es clara. Cuando la fe se aísla de la razón, y cuando el sufrimiento humano se etiqueta simplistamente como posesión, el resultado casi siempre es la tortura. Los exorcismos modernos, incluso aquellos que no terminan en muerte, dejan cicatrices psicológicas que duran décadas, un infierno silencioso y persistente que el mundo nunca ve. Anneliese Michel es la advertencia de que la negligencia puede matar. Pero Clara, Grandier, Taylor y Moses son la prueba de que la tortura, la política y la irresponsabilidad pueden convertir cualquier ritual de salvación en un acto de abyección brutal y criminal. Estos casos están esperando. Sus archivos están llenos de preguntas sin respuesta sobre dónde termina la enfermedad y dónde comienza la crueldad humana. Si este viaje al lado oscuro de la fe ha resonado en su espíritu, si estas historias de sufrimiento más allá del mito han despertado su propia curiosidad sobre los límites de lo oculto, les pido que compartan este video y dejen su comentario. ¿Creen que el exorcismo, en cualquier forma, es una práctica válida en la modernidad? ¿O es simplemente una reliquia peligrosa de épocas pasadas? La conversación, como la oscuridad, es interminable. Suscríbanse y enciendan la campana. Nos vemos en la próxima sombra.